Bienvenido otra vez. Gracias por estar con nosotros en el Palpitar del Milenio. Mi nombre es Nelson Meléndez. Yo soy su servidor. Hoy tenemos una invitada que, por lo que yo entiendo y ha sentido que el Señor ha estado guiando, tiene algo bueno que decir para ayudar, como dice la frase clave del programa, para animar al mundo una historia a la vez. Y la historia que ella tiene es poderosa. Aquí tengo Elba Centeno Pérez. ¿Lo pronuncié bien el Centeno? Sí. Ok, porque yo estaba tratando de ver si lo decía bien o no, pero bienvenida, Elba, y es un placer tenerte aquí. Y lo que queremos hoy es que tú digas lo que tú sientes que el Señor quiere guiarte. Pero primero que nada, vamos a entrar directo al programa porque no quiero perder el tiempo porque sé que lo que tú tienes es bueno. ¿Quién es Elba? Antes que todo, saludos, el Señor les bendiga. Pues, ¿qué te puedo decir? Elba Centeno es una muchacha que conoció el mundo de la calle desde los 12 años. No porque tuviera unos malos padres, gracias a Dios mi familia fue una familia funcional. Uh-huh. Vengo de papá y mamá que me criaron. Soy la segunda de 2 hijos. Y desde los 12 años fui una niña muy rebelde. Nunca he entendido por qué. Porque pues tuve buenos padres. Decidí ese mundo. Y conocí de todo un poco. En ese mundo, a los 15 años, me voy a vivir con la primera pareja que tuve, que es el padre de mis 2 hijos mayores. Soy madre soltera, tengo 5 hijos. Wow. 2 de los cuales, pues, uno tiene 25 años y la otra tiene 24. Fueron de mi primera relación. Una relación muy fuerte. Fui maltratada, prácticamente yo venía ya del mundo de la calle con él. O sea, no fue él quien me introdujo ni nada, ya yo venía del mundo de la calle. Y seguí en ese mundo con él. ¿Qué te puedo decir? Estuve en el mundo de las drogas. Una vida bien marcada. En donde pude ver, hoy reconozco, que la misericordia de Dios siempre me arropó. Amén. Siempre me cuidó. Hoy por hoy Dios ha traído muchas experiencias que tuve en mi vida, en donde mi vida estuvo en juego. Me libró de la cárcel, me libró de la muerte, me libró de la droga. Gracias a Dios nunca usé droga, pero sí estuve relacionada en ese mundo. Mis 2 hijos mayores, pues, fueron productos de ese mundo. Y después de 10 largos años decido terminar con esa relación tóxica, porque yo creía que él era mi papá. Yo pensaba que él era todo en mi vida, que él era mi seguridad, que él era mi protector, hasta que yo misma decido romper con esa relación. Y duro prácticamente 3 años soltera y conozco a una nueva pareja. Y se vuelve a repetir la historia prácticamente del mundo de la calle, solo que esta persona pues no me maltrataba al nivel que yo le daba gracias a Dios sin aún conocerlo. Le daba gracias a Dios porque yo creía que había conocido al hombre perfecto de mi vida, que eso era lo que yo quería, que era feliz. Entendía yo que era feliz. De ese matrimonio produje unas gemelas. Antes de las gemelas tuve una niña de síndrome Down, el cual sus primeros 2 meses fueron bien decisivos. Estuvo al borde de la muerte. Es un milagro del Señor. Hoy por hoy danza para el Señor. Wow, qué lindo. No apenas pronuncia palabras, pero canta las canciones del Señor. Wow. Tiene 12 años y se llama Dariana. Oh, wow. Yo conozco, esa es la segunda vez que yo oigo ese nombre. Su significado es un milagro del Señor, Sí, milagro de Dios. Después de ella tengo unas gemelas.
Y en el 2012, su papá, pues, nos establecimos aquí en la Florida. En el 2012, pues, su papá es detenido. Ahí comienza como que comienzo a vivir una historia que en un momento dado le pedí al Señor, no quería volver a vivir. Cuando comienzo con esta pareja. Perdona que me reí, pero a mí el Señor me ha dado algo con números. Cuando yo oigo ciertos números, y en el programa anterior, ella me tiró el 2012 y también me tiró otros números. Por eso fue que me reí, porque me trajo a la memoria lo que el Señor estaba haciendo ese día y lo que está haciendo ahora. Pues en el 2012, él es pues, arrestado. Una vez más puedo ver la misericordia de Dios, porque cuando él es arrestado yo estaba con mis hijas en el vehículo. Yo podía haber sido arrestada. Fue aquí en la Florida, todos conocen la ley de la Florida, andaba con 3 menores. Podía haber perdido a mis hijas. Pero la mano de Dios estuvo ahí, aún sin yo conocer al Señor. Ahí comienza como que una larga travesía. Yo entré como que en un proceso de me voy para Puerto Rico, me quedo aquí, porque la realidad es que habíamos venido aquí para buscar el bienestar de mi hija de síndrome de Down. Cuando yo había visto ya su progreso, yo digo, me voy a quedar 6 meses. Y 6 meses fue que pues llevo ya para 8 años. Voy para 8 años aquí en la Florida. Y cuando decido quedarme, pues me tocó estar sola. Me tocó luchar sola. ¿Cómo lo puedo decir? A mí me mantenía a la calle. Vamos a expresarlo así. Cuando yo entro como que en esa depresión, yo le decía al Señor, yo no quiero esto para mis hijas. Yo no quiero seguir viviendo esto. Yo nunca consumí drogas, pero estaba sumergida en el alcohol. Yo bebía todos los días, estando con mis hijas aquí yo sola. Y ahí es que yo comienzo a hablar con el Señor y yo decía, Señor, yo no puedo más. En ese proceso, mi hijo mayor es arrestado en Puerto Rico. Y yo viajo a Puerto Rico para su juicio. Y ese día fue bien decisivo, porque ese día cuando yo vi que mi hijo, mi primogénito, el único varón que tengo, es arrestado en el tribunal, yo cierro los ojos y Dios pasa una película de mi vida. Dios me muestra desde el vientre de mi madre hasta el día ese. Y ahí yo le digo, Señor, perdón, porque yo no puedo exigirle a mi hijo lo que yo le estoy enseñando. Y ese día le hice una promesa al Señor y le dije, no más, aquí termino. Aquí termino esa vida y aquí termino ese pasado. Y yo confío que tú me vas a sostener, porque yo no quiero eso para mis hijas. Y para mí fue un dolor bien fuerte el ver a mi hijo, que pues, que iba a perder sus años de su vida ahí. Y eso fue lo que marcó mi vida. Quizás las otras experiencias anteriores no, pero esa sí marcó mi vida bien fuerte. Y desde ahí le puedo decir que empecé en cero. Desde ahí yo le pedí al Señor que me ayudara, que me dirigiera, aún sin conocer al Señor. Pero tú lo conocías. Dentro de ti tú sabías existía esa fe. Existía esa fe en el Señor. Sí, porque yo estoy escuchando lo que tú dices y todo lo que yo digo es, ella, aunque no creía en él, él estaba ahí y ella lo sabía. Eso es amén. Y cuando comienzo, Dios sale de mí. Digo de mí porque es que Dios me cambió todos los planes y los hace de él. Sale de mí montar un negocio. Y es ahí donde comienzo y monto mi negocio. En medio de todo yo digo, Señor, si es tuyo se va a dar y si no, pues no. Así yo decía siempre, aún para las cosas malas. Yo decía, Señor, si es tuyo se va a dar, si no, no. Y pues comienzo a montar ese local, ese negocio, en donde la primera licencia que me aprueban es la de alcohol. Y ahí empieza una travesía. Ahí es que yo comienzo a entrar en una larga travesía. A los 3 meses de yo comenzar ese negocio, que estoy en las preparaciones de ese negocio,
Estoy visitando la plaza del negocio y me encuentro con un señor. Yo llego de Puerto Rico, había venido de viaje de Puerto Rico. Y voy a ver cómo están todos los arreglos del negocio y demás. Y se me acerca un señor, el cual pues, yo antes era una persona completamente malcriada, era, bueno, todo prepotente, orgullosa, todo lo que pueda existir. Y yo agarro a mis hijas y miré a esa persona como despectiva, porque no la miré con buena apariencia y todo. Y ese señor viene y me dice, ¿qué van a hacer aquí? ¿Un negocio? Y había un letrero. Yo le digo, sí, usted lo puede ver ahí. Y él me dice, y ese señor me dice, y comienza a decirme mi vida completa. Un profeta. Desde el vientre de mi madre. Y ahí como que a mí el mundo fue ¡pum! Como si se me cayera. Y yo dije, wow, pero ¿cómo este señor sabe todo esto? Y empecé a sentir tantas cosas dentro de mí. Pero a la misma vez tenía miedo porque yo decía, ¿de dónde salió este? Sí. Porque yo también en un momento dado estuve en lo que conocemos por la santería, la brujería. Yo decía, ¿esto de dónde proviene? Porque pues también y cuando yo veo que dentro del negocio estaba la persona que yo tenía trabajando, él se asoma, pero él se tardó un periodo porque dejó que esa persona hablara. Cuando yo veo que esa persona se asoma, ahí como que siento seguridad porque no estoy sola con esta persona. Y una vez esa persona termina de hablar, él se identifica como pastor. Ese era el pastor Alex de Castro, a quien yo hoy por hoy le estoy eternamente agradecida que se haya dejado usar por el Señor. Cuando él se identifica como pastor, yo digo, wow. Entonces ese señor me dice, ¿podemos entrar adentro y orar? Y yo le digo, claro que sí. Y él entramos, y cuando vamos a entrar en un sitio específico que él me señala, que él no veía, pero me dice, yo quiero orar allí. Pues cuando nos dirigimos a ese lugar, nunca se me olvida, había una cruz en madera. Estaba hecha con las mismas maderas del pero había una cruz. Y él me dice, mira lo que hay aquí. El Señor te dice que esto es de él. Que él está aquí. Wow. Y yo no entendía nada. Yo pues lo oía y pues. Él me invita a su iglesia el domingo siguiente, que era una nueva congregación que él iba a comenzar aquí en Deltona, que es el Ministerio Internacional Nueva Cosecha. Es el Centro Mundial Cristiano. Y yo accedo. Comienzo a visitar la iglesia. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? Se encuentra en la Enterprise ahora. No la sé exactamente. La que está aquí, cuando cruza el puente. Ellos comparten una iglesia. Ahí, sí, yo sé. Pues, el hijo espiritual mío y la hija mía tienen la iglesia al lado. Ok. Pues yo accedo ahí, comienzo a visitar la iglesia, comienzo a ir pues llevo a mis niñas y todo. Hasta que un día él hace el llamado y yo pasé al frente. Nunca me insistieron, nunca me dijeron pasa al frente, nunca me obligaron. Yo quise pasar al frente y dije, voy a probar algo diferente. Porque ya estaba cansada de esa vida que yo llevaba. Ya estaba cansada de sentirme sola. Yo dije, voy a probar algo diferente. Vamos a ver si Dios es real. ¿Y qué él te probó? Y comencé. Comencé a visitar la iglesia, acepté al Señor, comencé a buscar al Señor. Amén. Me bauticé. La primera vez no me quería bautizar. Yo decía, no me puedo bautizar porque yo todavía bebía, aunque estaba visitando la iglesia. Y yo decía, no me quiero bautizar porque yo no estoy. Y el pastor me dice, eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Tú tienes que volver a nacer. Para que tú veas cómo tu vida va a encaminar. Y yo le dije, pues cuando yo esté preparada, yo le digo. Wow. Pues Dios pone en mi mente eso. Y yo le digo, pastor, me quiero bautizar ya. Y él me dice, pues el 7 de noviembre, porque ya Dios me dijo que tú me lo ibas a decir y esta fue la fecha que Dios me dio. Pues me bautiza el 7 de noviembre del 2015. Me bauticé. Fue una experiencia muy linda. Y les puedo decir que me permanecí
sin tomar el alcohol hasta un 26 de diciembre. Wow. Es ahí cuando en Navidades vinieron a buscar a mis hijas. Yo me voy con unos sobrinos para Miami. Es el 26 de noviembre, el 25 de noviembre llegamos a Miami y yo comencé a beber. Uh-huh. Pero bebí. Al otro día, cuando nos vamos a levantar, yo estaba bien. Me levanto para ir camino a la playa. Estoy parada en una luz. Estoy en mi guagua. Y cuando acelero el carro, que la luz había cambiado, voy como a 30 millas, voy en el carril del medio. Y yo veo este grupo de jóvenes, que había más de 15 jóvenes, uh-huh, que se tiran a correr a la calle. Y yo vengo y digo, pero ¿y estos nenes son locos? ¿No ven que vienen carros? Y es ahí cuando sale una nena de 3 años. Yo veo a esta niña que viene para encima de mi guagua. Wow. Y yo digo, le di. Y corrí el guía. Y yo vi a esa niña cómo voló. Y yo comencé a gritar, la maté. Y me voy a bajar del carro y mi sobrino me aguanta y me dice, no me deja bajarme. Y yo, pero es que, porque venían carros, le van a pasar por encima. Uh-huh. Cuando se baja un guardia corriendo y coge a la niña. Uh-huh. Yo abrí los ojos, yo abrí la puerta y cuando abrí, literalmente caí de rodillas. Uh-huh. Es ahí donde el primer versículo que me aprendo y que el Señor me da es Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Uh-huh. Y yo no sabía nada de la Biblia, pero ese es el primer versículo que Dios me dio. Y yo pegué a recitar ese versículo y a clamar a Dios con todas las fuerzas de mi vida. Yeah. El guardia le daba los primeros auxilios a esa niña. Esa niña echó sus ojos para atrás y yo decía, Señor, no permitas porque mi vida se va a destruir. Y yo decía, Señor, yo te necesito ver. Uh-huh. Yo necesito ver que tú eres real. Yo necesito saber que tú existes. Señor, no permitas que yo pase por esta prueba porque no la voy a resistir. Uh-huh. Ahí yo dije, lo más increíble es que yo no tenía seguro. Uh-huh. Mi vehículo estaba sin seguro desde agosto. Oh, wow. Eso fue en diciembre, llevábamos prácticamente 6 meses sin seguro. Uh-huh. Y yo decía, Señor, me voy a ir presa a mis hijas, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Porque todos conocemos la ley de la Florida. Uh-huh. La ambulancia se tardó como 20 minutos. Wow. Yo no sentía que mi corazón respiraba. Y el guardia en inglés le decía a la niña que viviera, que luchara por su vida. A mí no me dejaban acercarme. Ese fue el primer encuentro que yo tuve con el Señor. Wow. Es ahí cuando yo entiendo que Dios me dice que sus caminos no son juegos. Uh-huh. Y que Él me quería en realidad en sus caminos. Sí. Que no era que jugara con Él. Uh-huh. Y es ahí donde yo entiendo la grandeza de Dios. Sí. Porque yo viví el que una niña estuviera muerta y Dios le diera vida. Sí. Yo pasé por esa experiencia. Uh-huh. Y esa niña se la lleva a la ambulancia todavía sin signos vitales. Wow. Ya había transcurrido más de 20 minutos. Wow, y eso es un peligro cuando llega más de 15. Cuando esa niña se monta en la ambulancia, viene el policía. Pasó un poquito más después que la ambulancia se fue. Viene el policía y me dice, mamá, tranquila porque la niña lloró. Oh, wow. Y esos son signos, sí. Esos son buenas señales. Sí. Y yo digo, ¿cómo tú me vas a decir que son buenas señales y que no es mi culpa? Y él me decía, no es tu culpa. Y yo decía, pero ¿cómo tú me vas a decir que no es mi culpa si yo le di? Fui yo la que le di. Uh-huh. No las tengo ahora, pero en algún momento dado, pues, le enseñaré las fotos del vehículo, cómo quedó el vehículo. Uh-huh. Fue algo increíble. Y cuando pasó todo, me estuvieron 2 horas allí en el interrogatorio, pasaron muchas cosas en ese proceso, en ese momento, y viene el guardia y me dice, mamá, ¿cuál es tu seguro? Y yo le digo, yo no tengo seguro. Y él me dice, yo lo sé, no tienes seguro desde agosto, porque obviamente él lo había investigado ya. Me dice, yo necesito que tú hagas las gestiones y tú pongas tu seguro ahora. Y yo le decía, pero es que no puedo, yo lo intenté hacer y no me sale. Le cuento la historia y que así. Y me dice, tú tienes que hacer algo para que tú pongas ese seguro ahora. Lo intenté y no pude.
Cuando se está terminando toda la entrevista, toda la investigación, viene otro guardia y me dice, que era el encargado de la escena, me da una tarjeta y me dice, toma, este es el número de caso, te puedes ir tranquila para tu casa. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Eso fue el favor del Señor. Wow. ¿Cómo es esto? Entonces... No les dije que era un buen testimonio. Entonces ahí viene el guardia y me dice, vete tranquila para tu casa. Y yo vengo y le digo a mi sobrino, mira, yo necesito descansar y pensar, yo no puedo guiar ahora. Uh-huh. Nos quedamos en Miami, al otro día partimos para acá. Y ahí sí que empieza el tú a tú con Dios. Ahí el 2015 fue un año que yo lo vi y yo le gritaba al Señor que se acabara ese año. Porque ahí fue donde el Señor me empezó a procesar. Uh-huh. Te exprimió. Ahí fue donde todo lo que no era del Señor, el Señor quitó. Amén, amén. Ahí fue que donde todo, bienes materiales, uh-huh. todo. Lo que no pertenecía del Señor, el Señor me lo fue quitando poco a poco. Wow. Poco a poco. Yo te puedo decir algo, Elba. Mientras tú estás hablando, el Señor me está demostrando algo. Y Él me llevó atrás para ese día. Y yo vi la turbulencia. Tú sabes cuando tú estás en un avión y estás en un viaje que hay mucho aire y el avión se estremece. Eso es lo que yo te veía a ti, como que tú estabas sentado, pero todo estaba estremeciendo. Y ahora lo que yo veo es una paz tan dulce sobre ti. Amén. Y yo digo, wow, Señor. Porque cuando tú dijiste que eso fue el año que Él te limpió. Yo lo vi a Él, tú sabes, en los tiempos de antes, cuando lavaban la ropa, uh-huh. los guayos, eso. Yo lo vi a Él. Literalmente así fue. Wow. Literalmente yo le decía al Señor, wow. Señor, no puedo más, porque fue tan y tan fuerte. Uh-huh. El negocio, yo iba a vender bebidas. Uh-huh. El Señor me iba hablando por medio de este pastor. Uh-huh. Esto no va. Y yo bien obediente iba, y esto no va, pues esto no va, y esto se cancela, y esto... Uh-huh. Y me tardé 1 año y medio en abrir ese negocio. Uh-huh. No te puedo decir... Uh-huh. Honestamente, humanamente hablando, yo no te puedo decir cómo yo lo hice, porque yo sé que yo no fui. Es el Señor que hasta el día de hoy uh-huh. me tiene en un proceso uh-huh. y hasta el día de hoy uh-huh. ni yo misma sé cómo lo hago. Yo solamente puedo decir que eso lo hace el Señor. Sí. Y yo cuando yo logro abrir el negocio, uh-huh. yo no tenía carro. Uh-huh. Porque yo perdí mis carros, mi crédito se fue al piso. Uh-huh. Yo no perdí la casa por misericordia de Dios, porque esa fue una bendición del Señor. Uh-huh. Pero me cortaron la luz, bueno, aún teniendo un negocio, uh-huh. Me quedé en cero. Inclusive el dinero que no produjo del Señor, uh-huh. el Señor lo quitó de ahí. Uh-huh. El Señor lo limpió. Wow. Me empezó como que en cero. Uh-huh. Sin yo darme cuenta. Uh-huh. Fue porque tú lo dejaste que te trajera cero. Tú se lo pidiste. Sí. Señor, saca todo. Sí. ¿Tú le diste permiso o Él lo estaba haciendo? Así mismo es. Sí. Entonces, wow. Inclusive, yo llegó un momento que me sentía seca. Uh-huh. Aún yo buscando al Señor. Uh-huh. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué me pasa? Yo no. Porque en ese primer año que yo me convertí, yo viví unas experiencias tan bonitas. Uh-huh. Después que me pasó lo de la niña, uh-huh. a pesar de que entré uh-huh. en un sacudión del Señor, uh-huh. que yo caminaba con mis hijas para venir al negocio, que yo no tenía carro, que yo decía, ¿dónde estoy yo? Una mujer tan orgullosa, una mujer que no salía a la calle si no se pintaba, si no se peinaba el pelo. Y yo decía, ¿dónde estoy yo? Porque el enemigo intentó muchas veces, y cada vez que el enemigo intentaba, uh-huh. y venían esas llamadas, porque siempre existían esas llamadas para persuadir a uno, uh-huh. yo decía, yo me acordaba de la promesa que yo le había hecho al Señor. Uh-huh. Yo me acordaba de dónde estaba mi hijo. Uh-huh. Yo me acordaba de todo ese sufrimiento de mi hijo. Sí.
Y yo decía, yo no puedo volver atrás. Amén, amén. Yo no puedo volver atrás. Wow. Yo no puedo. Eso era todo lo que yo recordaba en ese momento. Sí. Llegó un momento dado donde pues no conocía las cosas del Señor todavía. Entro en la soledad del Señor, en el silencio del Señor. Tan bueno que es. Y yo decía, no había pastor, no había hermano de la iglesia, no había nadie. Y yo decía, esto es el evangelio. Si yo estoy sola, aquí no me ha visitado nadie. Y yo entré en un estado de que yo decía, que tambaleé bien tambaleada. Y yo decía, me voy. Hasta que el Señor me dice, porque te toca pelear conmigo, es tú y yo. Es tú y yo. Sí. Y ahí es que yo comienzo yo sola a orar y a empezar a buscar al Señor. Duré un año en esa iglesia y ahí es que pido dirección porque en la realidad sentía del Señor que tenía que moverme. Porque cuando logro abrir el negocio no podía llegar a la iglesia. Eso era, y yo decía, Señor, yo quiero llegar a la iglesia y siempre tenía el enemigo te ponía un pero. Y siempre yo decía, Señor, yo quiero ir a la iglesia. El testimonio es bien largo. No, mira. Porque la realidad es... Todavía quedan 19 minutos. La realidad es que en ese proceso yo estaba bien disgustada con mi hija mayor. Y yo no le hablaba. ¿Tú quieres hacer otro programa? Podemos hacer otro programa. Porque es una historia bien larga. Pues está bien, vamos a hacer 2 programas hoy. Uno para esta semana y uno para la próxima, ¿ok? Pues vamos a hacer esto, mira. Vamos a continuar este programa para la próxima semana, ¿ok? Elba, ¿regresa? Sí. Ok, pues miren, ustedes tienen que regresar porque ella me tiene a mí, mira, como el pescador cuando tira al suelo y los coge, ya me cogió a mí. Yo sé que los cogió a ustedes, miren. Te doy gracias, Elba, por estar aquí. Y le doy gracias a ustedes por ver el programa una vez más. Por lo que se le dio ahora, esto fue solamente la leche. La semana que viene el bistec. Y yo voy a comer bistec la semana que viene. Y espero que ustedes estén conmigo porque va a ser mucho bistec y no me lo voy a comer todo solo, ¿ok? Pero le doy las gracias. Y como digo siempre, este programa no es de mí, es de ella y de ustedes, para que la historia de ella los ayude a ustedes llegar al lugar que ustedes quieren estar. Y con esto yo me despido, pero si quieren ver este programa y otros más, saben que pueden ir a themillenniumbeat.com y ver todos los programas anteriores y y el de la semana que viene. Y nos vemos. Y voy a estar esperando por ustedes porque yo los puedo ver por la cámara y ella también. ¿Ok? Nos vemos la semana que viene y chao. Dios les bendiga. Amén.